soy Federico Andajasi. Las historias que cuento en mis libros no llegan solas. Tengo que salir a buscarlas. Te invito a viajar en mi sidecar para que juntos recorramos esta aventura. Las pocas cosas que quedaron de mi abuelo, a quien apenas conocí, entran en una caja de madera. Toda una vida resumida en unos pocos objetos con una gran historia, como este recorte que habla de él, Bela Andajasi Kasnia. Relata el momento en que fue homenajeado junto a Emily Schindler por arriesgar su vida para salvar judíos perseguidos por los nazis. Me llena de orgullo y me lleva a preguntarme, ¿quién fue realmente mi abuelo? Voy a encontrarme con una historiadora húngara para que me ayude a indagar rastros de ese pasado en antiguos archivos. Es interesante lo que encontré. Su abuelo, que se llamaba Kosnya Bela, usted lo pronuncia mal, acriollado, pero se llamaba Kosnya Bela y no usaba todavía el Andajasi. Eso vino más tarde, que en realidad es un prefijo aristocrático. Nació en 1889, a fines de ese año, y se educó muy prontamente después de la secundaria, ya se fue a educar en las artes. Empezó con pinturas monumentales, tuvo bastante éxito porque incluso hubo una exposición en Milán en 1906 donde él pintó el pabellón húngaro con unas pinturas monumentales. Desgraciadamente, a raíz de un incendio, eso se perdió. Y él en ese entonces adoptó para Kosnya el prenombre, por así decir, Andajasi, que significa proveniente de Andahasa. Jamás se me ocurrió que Andajasi fuese un lugar o un título, y que hoy en día estuviera ubicada en el centro de Eslovaquia, la antigua Checoslovaquia. Mi abuelo nació en el Imperio Austrohúngaro, pero después de la Primera Guerra Mundial, este territorio se dividió en varias naciones. Vaya uno a saber por qué mi abuelo elegiría de apellido Ahodice o Andahás, un pequeño pueblo, una ciudad que según el mapa es muy lejana a su Budapest natal. Si usted quiere, sigo contándole. Sí, claro, por supuesto. ¿No me estoy enterando ahora de todo esto, yo no sabía nada. Usted no sabía nada, mire, yo estuve recopilando porque es una vida muy interesante. Él quería seguir estudiando y entonces ahí ya se orientó hacia el extranjero. Se fue para Italia, por supuesto, la gran patria de los pintores. Fue a parar a Venecia y a Florencia. Hasta el año 1920 regularmente expone, es decir, es una galería tras otra que pide sus obras, y en 1925 lo vemos en París. En realidad se decide a ir a París porque tomó parte en la política, estuvo de delegado, estuvo muy activo en política, y como todo eso en realidad es un lastre, ¿no? Lastre para su vida artística. Entonces, él quiere cortar. Con eso se va a París de 1925 a 30, sabemos que estuvo ahí. Bueno, yo tengo problemas con él porque los apuntes precisos, en realidad, terminan en París. Y sabemos que después de los años 30, después en 39, ya vino la Segunda Guerra Mundial, y sabemos también que
cómo fue con esa guerra. Hungría era Alemania y Alemania estaban aliadas. A medida que avanzaban los soviéticos, la ola de los refugiados iba hacia Occidente. Si me guío por las imágenes, la vida de mi abuelo en Budapest habrá sido un infierno. A partir de 1944, Hungría fue ocupada militarmente por las fuerzas alemanas y comenzaron las deportaciones en masa de judíos húngaros. Muchos de ellos fueron exterminados en campos de concentración, otros asesinados en las orillas del Danubio. No puedo entender cómo hizo mi abuelo para salvar vidas en medio de esa locura, y menos aún puedo imaginarme cómo salvó su propia vida en Budapest, una ciudad arrasada. Su abuelo llegó a fines del 47. Es esa misma ola inmigratoria y muchísimos húngaros llegaron ahí. A mí me conmueve mucho lo que me cuenta porque yo no tenía ninguna noticia de todo esto, ninguna noticia. Entonces, a veces las familias guardan secretos por motivos que uno desconoce y yo supongo que mi padre algo de esto sabría, pero por alguna razón nunca me lo dijo. Me imagino que otras cosas tampoco las debió haber sabido. Así que, Susana, gracias a usted, yo estoy pudiendo poner un eslabón en la historia de mi vida, para mí muy, muy importante, de verdad, de verdad. Así que yo le agradezco muy profundamente y para mí tiene un valor muy grande a esta edad encontrarme con esta historia. Federico, tengo una sorpresa. ¿En serio? En serio, porque yo estoy acá en esta biblioteca, que en realidad la fundé hace 40 años, y a veces aparecen cosas realmente espectaculares. Y apareció algo que le quiero mostrar, y es esta tarjeta de visitas, que parece que era de su abuelo, porque dice: Béla Andrássy Kásnya administró los bienes húngaros en el extranjero en calidad oficial. Ahora la tarjeta ya tiene una dirección acá en Buenos Aires, Charcas 1947, con un teléfono de esos de antes, ¿no? Así que esto es muy interesante y se lo quiero entregar porque así usted tiene un recuerdo de mi biblioteca. Qué maravilla. Usted no sabe el valor que esta tarjeta tiene para mí. Yo no sé cómo agradecérselo. Realmente para mí ha sido no solamente un placer conocerla, sino que me dio la posibilidad de reencontrarme con mi pasado. Muchas gracias. Gracias a usted. Después de esta charla, comprendí que la historia de mi abuelo no es una más. Es una gran historia. La tarjeta de mi abuelo es un punto de partida para indagar su historia. Vivió en la calle Charcas 1947. 1947, qué curioso. La dirección coincide con el año en que mi abuelo llegó a la Argentina. Hace unos años, un tramo de la calle Charcas cambió de nombre por Marcelo T. de Alvear, pero si me guío por la numeración, es aquí donde él vivió. ¿Habrá sido este su primer hogar en Buenos Aires, a solo unas cuadras del Obelisco? En principio, lo único que sé es que fue un hombre que, habiendo tenido todo, llegó a estas tierras en 1947 como refugiado, sin nada. Intentaré obtener datos precisos de su llegada en el Museo de los Inmigrantes. Este edificio funcionó como hotel entre 1911 y 1953. Me imagino que habrá alojado a mi abuelo, como a tantos otros que, atravesando el océano, sobreviviendo un viaje de más de 30 días, llegaban sin tener dónde vivir.
Hola, ¿cómo estás? Te cuento. Estoy buscando información sobre mi abuelo. Yo tengo muy pocos datos de él. El nombre, él se llamaba Bela Andajasi Kasnia, y el año de arribo, él llegó en 1947. Son los únicos datos que tengo. Bueno, con eso me alcanza porque la base de datos comienza en 1882, así que seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a mirar, empezar por el apellido. Bueno, efectivamente aquí me aparecen dos personas con el mismo nombre. Uno de 9 años. Dice, llegado, nacionalidad húngara, llegado procedente de Génova, en el vapor Mendoza, el 24 de septiembre de 1946. 9 años, mi padre. Y la otra persona, dice, Kasnia, dice, 59 años, casado, diplomático, religión católica. Mi abuelo. Bueno, ¿querés que te imprima el ¿Será posible? diploma? Sí, cómo no. Mil gracias. Por favor. Ahora lo sé. Zarparon desde Italia. ¿Cuántos días habrá durado aquel viaje y esa mezcla de ilusión y miedo de llegar a un lugar desconocido? Sin saber qué les esperaría, mi abuelo apostó a un futuro mejor. Hoy en el programa de radio no seré el mismo. Siento una cantidad de emociones encontradas. ¿Qué haces, Alfredo? Hola, ¿cómo andas, Fede? ¿Cómo va? Bien, acá. ¿Todo tranquilo? Sí, tras los pasos de mi abuelo, vos sabés que yo algo te conté, él era, bueno, él estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue embajador de Hungría en Turquía, y estoy tratando de reconstruir la vida. Bueno, vos viste cómo fue la vida de esta gente y hasta ahora, y vos sabés que él tenía alojada una bala en la cabeza, y cuando recibió el balazo ya prácticamente lo dan por muerto, estaba en la tienda de campaña, y cuando el médico va a verlo, ya pensando que no tenía chances, cuando entra se lo encuentra sentado fumando. Era de acero todo. Era de acero, era de acero. Bueno, vos conocés esas historias de inmigrantes, bueno, de hecho tu familia también viene de esos lados. Sí, en este caso de Polonia, ¿no? Huyendo del nazismo, huyendo de la persecución, con historias realmente tremendas, viajando en esos barcos de un nivel de humildad tan grande y venir prácticamente sin nada para tratar de recomponer, iniciar una historia nueva y de encontrar una nueva identidad en Argentina, ¿no? Claro. Bueno, y vos sabés que hasta ahora encontré la tarjeta personal de mi abuelo, que es poco, pero yo creo que me va a servir para poder ir abriendo un poquito de puertas y reconstruir esta historia. Vas a ser el detective de tu propia identidad, tremendo, buscando tus raíces. Sí. Bueno, te felicito, lindísimo, lindísimo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 11 grados y medio la temperatura. He leído su último libro con avidez y me atrapó. Y en 3 días lo finalicé. Hace un par de semanas le envié mi última novela a la cónsul honoraria de Hungría en Rosario, Rosa Adam. Inmediatamente me lo agradeció haciéndome saber que mi apellido le era familiar, que había conocido a mi abuelo, que me avisaría en cuanto viniera a Buenos Aires para contarme algunas anécdotas. Ese día llegó. Rosa, estoy buscando información sobre mi abuelo, gente que lo haya conocido. ¿Cómo fue que lo conociste? Bueno, fue a través de mi padre pintaba, hicieron amistad, los dos eran húngaros, y se ve cuando llegó a la Argentina, bueno, trabaron amistad, y sí, yo lo conocí. Frecuentábamos su casa, él era una persona que tenía mucha presencia, era, no sé, una estampa extraordinaria, siempre muy bien vestido, aunque su traje era un poquito raído, pero siempre tenía esa estampa de persona muy fina, muy elegante, muy educada, esos zapatos brillantes permanentemente, ¿no? Todo un caballero. Y tu abuelita era una persona muy tranquila, muy amorosa. A él le decíamos bachi, que en húngaro quiere decir tío, y a ella le decíamos neni, que quiere decir tía. Y tu abuelita se dedicaba a hacer la parte de cosmética,
porque en Hungría hay una gran, digamos, gran investigación acerca de la cosmética que se vende por toda Europa. Bueno, y ella era excelente cosmiatra y atendía a señoras, ¿no es cierto? Y él pintaba. En alguna oportunidad nos pintó un retrato a mi hermana y a mí. ¿Cómo lo recordás a él, Rosa? Y él era una persona realmente encantadora y muy contenedora siempre, ¿no? Y de eso me di cuenta porque a raíz de que mi madre estuvo enferma y por indicación médica tuvieron que alejarnos de mi mamá, es que, bueno, tu abuelito se ofreció porque él tenía una casa en Unquillo, así que allí fuimos con mi hermana a pasar un verano y que fue realmente hermoso. ¿Y Rosa, recordás algún momento de esa temporada en Unquillo? Sí, hacíamos rondas y cantábamos Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Y seguíamos y cantando, y ahí aprendimos esas canciones en francés. Y tu abuelito alguna canción en húngaro. Y así, realmente fue una temporada hermosísima. Ya te digo, un abuelo muy contenedor y la abuela siempre en todo. Sí. El testimonio de Rosa me confirma que mi abuelo vivía en la provincia de Córdoba en la década del 60, pero no recuerda la dirección de aquella casa. ¿Qué lo habrá llevado a Unquillo? ¿Habrá seguido en contacto con las personas que rescató del Holocausto? De algo estoy seguro. Se animó a reinventar su vida. Y ahora me voy a ocupar de averiguar de qué manera lo hizo. A partir de un viejo recorte de diario, me enteré que mi abuelo ayudó a salvar vidas del genocidio judío. Toda una revelación que me llevó a investigar quién fue realmente mi abuelo. Descubrí que antes de eso ya era un exitoso artista plástico. ¡Qué misterio! ¿Dónde estarán sus obras? ¿Y qué habrá sido de su vida una vez que llegó a la Argentina y se instaló en Unquillo, en la provincia de Córdoba? Siento que cada pequeño dato me va acercando a mi abuelo. Una vida intensa, un misterio que intento reconstruir. Si bien Rosa Adam me contó anécdotas de su infancia junto a mi abuelo en Unquillo, me gustaría encontrar a alguien que lo haya conocido en más detalle, que me ayude a cerrar todas mis preguntas. Sí, Municipalidad de Unquillo. Mucho gusto. Mi nombre es Federico Andajasi. Lo molesto por lo siguiente. Mi abuelo, Bela Andajasi, vivió ahí en Unquillo entre la década del 50 y la del 60. Sí, estoy buscando datos de alguien que lo haya conocido, algún vecino, un amigo, alguien que haya vivido cerca de su casa en aquella época. Mientras hablaba, sabía que estaba pidiendo casi una locura, pero me dejé guiar por la certeza de saber que en los pueblos casi todos se conocen. Confío en que alguien aún guarde algún recuerdo suyo. La crónica del diario dice que mi abuelo fue homenajeado en la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Allí me han informado que de existir algún dato de aquel acto, debería buscarlo en la Fundación IWO, donde actualmente conservan los archivos sobre los judíos en la Argentina. Federico, empezamos por la enciclopedia de los justos entre las naciones. Perdóname que te interrumpa. Soy escritor y para mí, como verás, esto tiene un valor muy especial. Esta máquina, como todo lo que nos rodea, fue rescatado del atentado de la AMIA, cuando el IWO, creado en 1925 en Lituania y en el 28 en la Argentina, en la década del 40 pasa al edificio de la AMIA y en el 94 explota el archivo también con el atentado.
como la mayoría del material estaba a lo que da a la parte de Uriburu, se salvó. El inventario que estaba ubicado en la parte de Pasteur se perdió, y estas son algunas de las cosas que se rescataron del atentado a la AMIA. Así que en este momento lo que nos rodea sobrevivió algunas cosas al Holocausto y al atentado de la AMIA. Fuerte. Sí. Bueno, ¿vamos con Vela? El libro de los justos entre las naciones es un memorial del Holocausto. Allí figuran quienes colaboraron para salvar a los judíos de las persecuciones nazis. Esta es la parte de Hungría. Era un Vela, pero no, Yasai. No. Vela era un nombre muy frecuente, es un nombre muy frecuente en Hungría. De hecho, mi abuelo y mi padre ambos se llamaban Vela. Mirá. No, acá ya empieza Croacia. Vamos a Tikva, que era el diario de el órgano de la comunidad judía húngara en la Argentina. Dale, okay, a ver si hay algo en la década del 60. Ok. Durante la búsqueda, Ezequiel me comentó que el registro de los justos está en permanente adaptación. Muchos nombres no figuran por falta de testimonios o porque no se ha hecho el pedido de incluirlos. Puede ser el caso de mi abuelo. Bueno, Atikva. Atikva en hebreo es esperanza. Bueno, vamos a ver acá qué podemos encontrar. Más o menos por el artículo que vos me mostraste, yo creo que son los 50, los 60, y este diario se publicó entre esos años. Así que vamos a ver si acá encontramos algo. Yo estoy casi seguro que debe ser a comienzos de los 60. Bueno, perfecto, vamos bien. A ver. Dicen que es bastante difícil el húngaro. El húngaro, ¿no? Yo creo que ni entre ellos se entienden, que hacen de cuenta que se entienden. No, vos sabés que mi padre hablaba muy buen húngaro, de hecho era su lengua materna, pero para mí es indescifrable. Sí, ¿no? Lamentablemente no hay registros de esta noticia. Nos queda una última opción, buscarla en el boletín de la DAIA. Vamos con esto. Bueno, boletines de la DAIA de los 60. ¿Eran frecuentes estos homenajes en aquella época? En Argentina no era muy común. No, la verdad que no. Así que Bela y la esposa de Schindler son como unos casos particulares. Claro, porque según dice el artículo, fue un homenaje compartido entre la viuda de Schindler, Emily Schindler, y mi abuelo Bela. Claro. Bueno, quisiera ver de vuelta el artículo, puede ser, para ver si hay algún otro dato para ir como redondeando. A ver. Sí, la tipografía parece, ¿no? Como de esta época. Yo por eso te digo, estoy casi seguro que debe ser de esa época. Congreso Judío Mundial, Tratado Pasteur 633. Ah, claro, AMIA, la DAIA estaba ahí, sigue estando. ¿Por qué no vas a ver a Ana Weinstein del Centro Martur Kov, que es la que coordina el grupo Reunir? Ya te pueden ayudar, me parece. El programa Reunir de AMIA se dedica desde el año 2000 a buscar familiares o amigos de la comunidad judía de la Argentina. Ya encontraron a más de 700 personas y creo que sin duda sabrán cómo guiarme en esta búsqueda. Bueno, Federico, como te decía, a vos creo que te va a venir muy bien, y quienes te van a poder ayudar para esta búsqueda que querés hacer tan emocionante van a ser las chicas del programa Reunir. Ellas son voluntarias acá en AMIA. Ellas son Clara, Marta, mucho gusto, y Elda. Nosotros les decimos las chicas. Clarita, él te va a contar, Federico les va a contar, y seguramente van a poder ayudarlo como siempre desde el programa Reunir. Hay cosas que hacen hermosamente. Muchas gracias, Ana. Al contrario. Chicas, estoy buscando información sobre mi abuelo
Y yo todo lo que tengo es un recorte. A él le hacen un reconocimiento junto con la viuda de Schindler. No sé exactamente la fecha, porque tengo el recorte, pero no está fechado. Y bueno, ese reconocimiento es porque él había conseguido esconder y sacar a varios judíos de Budapest. ¿Cómo hacen ustedes cada una de estas búsquedas? Claro, esta es una búsqueda un poco especial, porque normalmente las personas llaman desde el exterior, generalmente es Canadá, Israel, Estados Unidos. Entonces saben que el padre tenía un primo acá en la Argentina y tiene nombre y apellido. Entonces tenemos base de datos, tan socios, cementerios, bases de datos que se compran, ¿no? Especiales. Y bueno, se necesita mucho ingenio, yo digo, y creatividad, porque a veces no es la manera, no resulta nada fácil, ¿no? Conseguir estos datos. Y una vez fue algo muy tremendo de un hospital. ¿Te acordás de un hospital? Que también estaba la persona, una mujer dispuesta a que le dieran el alta, pero necesitaba salir del hospital, pero con un familiar que la acompañara. Y ese familiar, ¿quién era? Un hermano que estaba en Israel. Y lo buscamos en Israel y lo encontramos. Lo ubicamos al hermano que no tenía comunicación con esa hermana que estaba acá internada y que necesitaba ayuda. Y así vamos llegando, como hormiguita. ¿Ustedes piensan que podrán encontrar a alguna persona que haya sido salvada por mi abuelo en Hungría? ¿Hay apellido? No hay mucha información. Pero un apellido, con un apellido buscamos lo que podamos encontrar, pero sin apellido, ¿cómo hacemos? ¿Nunca averiguaste en Israel que está ahí el monumento de los justos que han ayudado a los judíos? ¿Averiguaste? ¿Hiciste averiguación? Estuvimos viendo en el archivo de Ivo y me mencionaban el libro de los justos. De Jerusalén. Yad Vashem, el Museo Yad Vashem de Jerusalén. Ese lo voy a tener en cuenta. Holocausto, porque ahí hay muchos datos. Podemos empezar también por ahí. Sí. Ponemos todo lo que tenemos. Está a disposición cualquier pregunta y cualquier necesidad también. Bueno, chicas, la verdad es que me voy muy emocionado. Ojalá se pueda hacer algo, pero el trabajo que ustedes hacen es fundamental porque es reconstruir parte de la historia de aquellos que estamos buscando justamente encontrarnos con ese pasado que no conocemos. Esperamos encontrar tu pasado entonces, el de tu abuelo, y poder darte alguna información. Ese es nuestro mayor anhelo, ¿no? Porque para eso estamos. La búsqueda está empantanada. No hay nuevas puntas de investigación. Todas las líneas se pierden en el tiempo. Los rastros de mi abuelo se desvanecen como su rostro tras el humo del cigarro en su autorretrato. Hola. Hola, Federico. Hola, Clara. ¿Cómo estás? ¿Encontraron algo? Sí, por eso te estoy llamando, para que vengas a mi oficina apenas puedas. Clara acaba de confirmarme que Rosalía Schwartz de Fleischer logró escapar de Hungría con la ayuda de mi abuelo. Lamentablemente ya no está con vida. Pero en el hogar Hirsch, donde vivió sus últimos años, conservan algo que le perteneció y que, según le dijeron a Clara, puede ser de mucho valor para mí. Una alegría que pudieras estar acá hoy con nosotros. Un placer para mí. Realmente, bueno, no sé si te enteraste que Rosalía Fleischer falleció. Me dijo Clara de Amia, sí. ¿Cómo fue la vida de Rosalía acá? Mira, Rosalía llegó acá como una decisión personal, ya había enviudado, no tuvo hijos, y la verdad que estaba buscando un lugar en donde sentirse cobijada,
era muy religiosa. ¿Rosalía te habló alguna vez de mi abuelo? Mira, en más de una ocasión ella nos fue contando cómo tanto ella como su marido habían colaborado con Vela en el alquiler de espacios para que él pudiera hacer sus exhibiciones de cuadros y demás. Mercedes, ¿quiere decir que entonces Rosalía y mi abuelo estaban en contacto? Y sí, definitivamente sí, porque Rosalía tenía algo que pertenecía a tu abuelo y que siempre quiso que vos lo tuvieras y vos lo recibieras como legado de la familia. Este es el primer cuadro que tengo de mi abuelo. Es como volver a conocerlo. Saber algo más de él por la sensibilidad con la que pintaba. Es sentir que está aquí y ahora. Un encuentro postergado por más de 40 años. Me hubiera gustado conocer a Rosalía, que me contara de qué manera mi abuelo le ayudó a escapar de Hungría y agradecerle que haya guardado este cuadro por tantos años. ¿Qué nombre le habrá puesto a esta obra? ¿Será un paisaje de Unquillo? Me pregunto si este cuadro viene a cerrar una etapa o si es solo el inicio. Me ilusiona pensar que si el nombre de mi abuelo figurara en todas sus obras, sería posible rastrearlas. ¿Habrá expuesto en Buenos Aires? ¿Estarán todas apiladas en una vieja casona de Unquillo? Celestino Adolfo Peotti. ¿Quién será? Señor Federico Andajasi, su mail lo conseguí por medio de un amigo de la Municipalidad de Unquillo. Sé que está buscando a alguien que haya conocido a su abuelo y yo tuve ese placer. Le mando esta foto con sus abuelos Vela y Margarita, que fueron muy amigos de mi familia. Los saludo muy atentamente, el doctor Celestino Adolfo Peotti. En la fotografía lo reconozco a Vela y también a mi abuela Margarita. Se abre una puerta y por momentos dudo en avanzar. Tal vez su vida aquí no fue tan fácil. Y siempre me he preguntado, aunque apenas me conoció, ¿me habrá mencionado? ¿Habrá hablado de mí, su único nieto? Es hora de iniciar este viaje a las sierras de Córdoba. El deseo de conocer más sobre la vida de mi abuelo, un artista plástico y diplomático húngaro que salvó a cientos de judíos de los campos de concentración, me lleva hasta Unquillo, en la provincia de Córdoba. Voy a encontrarme con Celestino. Y algo me dice que cuando emprenda el viaje de regreso ya no será el mismo. Estimado Celestino, muchas gracias por su mail. Me ha hecho emocionar. No solo reconozco a mis abuelos, Margarita y Vela, sino también creo recordar ese tapiz de fondo. Cuando era muy chico, una vez me dijo que los angelitos que están en los ángulos estaban inspirados en mi cara cuando era un bebé. Mil gracias por compartir esta imagen conmigo. Qué lindo lo que me cuenta. Su abuelo Vela, cuando usted era pequeño, lo nombraba siempre como Federiquito. Lo querían mucho y lo recordaban siempre. Eran amigos nuestros, ya que la casa de mi padre estaba al lado de la casa de ellos. Qué honor fue para mi familia tener de amigos a personas tan distinguidas como sus abuelos. Los saluda atentamente, doctor Peotti.
Celestino. Federiquito. Celestino, ¿cómo conoció a mis abuelos? Bueno, yo los conocí cuando tenía 9 años. Y da la casualidad que mi padre compra la casa vecina de sus abuelos. Y bueno, de ahí ya siguió una relación hasta muchos años, ¿no es cierto?, de mi padre. Nos hicimos muy amigos. Y bueno, yo crecí prácticamente esos largos veranos que había que pasar ahí. Eran una familia, una pareja muy austera, muy educados, muy corteses, muy discretos, ¿sí? Y respeto, primero que nada, hacia todas las demás personas. Y Celestino, ¿alguna vez le contaron cómo era la vida de ellos en Europa antes de la guerra? Sí, yo recuerdo algunos pasajes así, digamos, yo era muy chico, pero recuerdo que ellos comentaban que tenían una vida bastante cómoda, bastante, digamos, de alto nivel en cuanto a ser miembro del gobierno, su abuelo, o de embajadas en otros países. Y tenía, por ejemplo, ellos decían, la única casa de doble piso, de planta baja y planta alta, al lado del río Danubio. Debe ser que no eran pocas en ese momento ahí. Y bueno, una vida muy, muy acomodada, una buena vida, digamos así. Ok. El pasado vuelve en las palabras y en las miradas de Celestino. Su memoria es el camino más directo a mi abuelo. Pienso en él, caminando por el agreste paisaje de Unquillo, y cómo habrá sido todo cuando era un dandy europeo y pasó de apreciar la belleza del arte a las atrocidades de la guerra. ¿Por qué convirtió este lugar tan lejano en su hogar? Esta vegetación, estos arbustos me recuerdan mucho a los cuadros de mi abuelo. ¿Él solía pintar por esta zona? Sí, solía pintar todo lo que es sierra, especialmente en Cabana, lo cual es muy especial la zona. Y yo calculo que ha sido para él un pequeño paraíso, ¿no? Sobre todo el tipo de pintura que hacía de naturaleza impresionista, ¿no? Así que, bueno, siempre con su equipo, digamos, de portátil para pintar y su sombrilla, su caballete, su atuendo, porque hasta la ropa que llevaban, ¿no es cierto? Bueno, todas las tardes a la misma hora, pintando, tratando de captar el sol en el mismo lugar y el mismo reflejo, y así lograba las maravillas que después veíamos, ¿no? Celestino, ¿qué hacía él después con los cuadros? Yo calculo que hacía lo mismo que todo artista, los mantenía al lado suyo, eran sus hijos, ¿eh? No los regalaba, no los vendía, quizá un regalo especial a una persona que él quería, pero los conservaba todos. Tanto es así que una vez, un recuerdo que tengo, que quiso pintar a mi señora, en esa época. Entonces me viene, yo estaba de novio, no estaba casado. Entonces me dice, en línea me avisa, me dice, quisiera, en su media lengua, húngaro-castellano, me dice, ¿puedo pintarla? Me dice. Y yo le digo, muy tontamente, porque le digo, bueno, pero con una condición. Yo quiero poner condiciones yo. Le digo, después me va a dar el cuadro. No, dice, no, entonces no. Y muy amablemente se fue, pero me demostró que lo que es un artista que quiere el cuadro para sí, es la creación suya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tiene la idea de lo que para responder a su pregunta, ¿no es cierto? Cómo hacía con sus cuadros, cómo hacía las cosas. Intento reconstruir alguna parte de la vida de mi abuelo y llego hasta un punto y a partir de ahí no es fácil a veces encontrar atajos, encontrar senderos. Sí, todos son senderos, ¿no? Todos son senderos y yo en este momento lo que quiero encontrar es ese camino que me lleve a reconstruir la vida de mi abuelo. ¿Usted sabe lo que hizo mi abuelo durante la Segunda Guerra? Bueno, muy poco, pero importante lo que me contaba él. Él tuvo un cargo muy relevante en esa época en Hungría
y bueno, fue del gobierno, fue embajador en Ankara. Pero él me relataba siempre la acción que tuvo a favor del pueblo judío, ¿no? Que una cosa es que a uno se lo cuente la historia y otra cosa es que se lo cuente una persona que lo ha vivido y cómo él ha visto el sufrimiento de esta gente y siempre se dedicó a tratar de ayudarlos en lo más que podía, sobre todo salvarles la vida, ¿no es cierto? Que realmente creo que lo logró. Por ejemplo, su esposa, Margarita, sabía contarme el horror que era, por ejemplo, sentir cómo chocaba el cuerpo de los chiquitos, de los niños, contra los paredones del Danubio. Ese horror de sentir el ruido del cráneo, de la cabeza que se rompía contra los paredones. Realmente yo creo que sufrió mucho porque fue parte muy importante de toda esa contienda bélica, ¿no? Por ejemplo, él me contaba cómo hacía para obtener agua en Budapest sin agua. Dice que el cuartel alemán que ocupaba la casa de él en la parte de la planta baja le decía, palabras textuales, viejo, anda a traer agua. Y se lo decían a cada rato, porque no tenían agua. Pero en realidad era porque él tenía que sacar agua de una fuente de la plaza principal, llena de agua la fuente por supuesto, pero del otro lado había una ametralladora rusa y todo el que sacaba agua lo mataban. Entonces me cuenta Vela que él logra encontrar una casa abandonada con una batea, una batea grande de agua, una bañadera. Entonces él los engañaba, sacando agua de ahí y les llevaba. Y los alemanes le decían, ¿y cómo tuviste esa agua? Como diciéndole cómo no te mataron cuando le trajiste el agua. Y él se reía, dice, bueno, anda viejo, trae agua de nuevo. Y así salvó la vida de él gracias a una batea llena de agua en una casa abandonada. Entonces, todas esas cosas que la historia no le cuenta, pero que le cuenta una persona que ha vivido, bueno, a la edad que yo tenía era una enseñanza más de la vida, ¿no es cierto? Y así contaba los grandes sufrimientos de la gente, tanto es así que luego a él le reconocen en vida, ¿no es cierto?, lo que ayudó al pueblo judío, lo que ayudó a los chicos judíos a evitar que los mataran. Entonces ese reconocimiento que él tiene después aquí en la Argentina a causa de todos esos sacrificios que él hace, ¿no es cierto?, por esta gente. Lo mismo que cuando él habla sobre la destrucción de la casa de él, que ellos con Margarita se refugian en el sótano y cuando salen ya la casa no existía, porque era de las luchas cuando los rusos, digamos, hacen la contraofensiva contra Alemania y arrasan a Alemania, entonces se producen esos grandes combates con cañones, ¿sí? Entonces le arrasan toda la casa de él. Entonces sale un día y no tenía nada arriba, ¿sí? El relato conmovedor de Celestino logró traerme a mi abuelo. Conocí fragmentos de una historia que nunca, nadie antes me contó. Descubrí un hombre sensible, un hombre valiente, al que la guerra le quitó casi todo. Derrumbó su hogar en el Danubio, pero a quien la vida le dio otro hogar, en Caperucita, su casa, que aún sigue en pie en las sierras de Córdoba. ¿Cómo vivían ellos acá? Vivían una vida muy linda, natural, un poco sola, pensando en su Federiquito. Además de eso, yo recuerdo una anécdota que tengo que no me la puedo olvidar estando parado acá. Yo me iba de nuevo a Córdoba, era chico, al colegio, y cuando me despedía de ellos me decían, no se vayan, no se vayan. En esta larga búsqueda no logré rescatar las historias de aquellos que mi abuelo salvó. Y nadie pudo responder por qué mi abuelo terminó viviendo en Córdoba. Tal vez el único y verdadero motivo que lo llevó a Córdoba haya sido el arte. A través de los paisajes que él pintaba, liberaba sus emociones, escondía sus tristezas y las duras imágenes de la guerra. Y también hoy, lo sé,
Añoraba a su nieto y disfrutó con otros chicos momentos que podían haber sido nuestros.